En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Omar Neira, el doctor Omar Neira, un gran amigo. Omar, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gustavo, encantado, muchas gracias, como siempre, es un placer. Igualmente, es un placer conversar contigo. Y bueno, la noticia de estos días, de ayer, hoy día, en realidad, ha sido que el ministro de Educación está evaluando quitarse las mascarillas a los alumnos en las escuelas. ¿Cuánto de esto es cierto? ¿Se está conversando? Te he visto a ti en algunas mesas en el Ministerio de Salud. Tengo entendido que hoy día que en el Congreso de la República también el congresista Muñante, o estos días, no sé si fue hoy día, en la mañana, ha habido un evento sobre ello. Coméntanos un poquito esta teoría o si está basada en evidencia o no, para poder avanzar en este proceso. No, claro, Gustavo, mira, a ver, no debería ser noticia, pero lo es después de 2 años y medio. Los niños, los escolares, los adolescentes universitarios que no enferman, que no mueren, siguen siendo sacrificados en pos de no sé qué, obligándoles, por ejemplo, a usar mascarillas. ¿Por qué digo siendo sacrificados? Porque no hay evidencia que muestre que sean útiles en esos espacios, en un campo de análisis amplio, y están resultando perjudiciales en diversas áreas del desarrollo integral de las personas. Los más pequeñitos tienen dificultades al habla por las mascarillas, los adolescentes tienen dificultades en las relaciones interpersonales y son sacrificados bajo ningún concepto simplemente porque hay medidas absurdas que no se lo terminan de actualizar. Y la evidencia científica te señala lo contrario, ¿no? Que esto es perjudicial, no previene enfermedad, poco previene contagio. E insistimos, y hemos estado invitados en mesas, no particularmente para COVID, pero para viruela símica en el Ministerio de Salud el viernes, y mencioné esto, que lo hago públicamente permanentemente. Y hoy fui invitado al Congreso, a la presentación de un proyecto de ley propuesto por Alejandro Muñante, en el cual el proyecto únicamente indica que todas las políticas sanitarias, especialmente las que tienen que ver con cierres de colegio, deben tener un sustento científico sólido, válido, para implementarlas. Eso no debería suceder en el Perú. En el Perú no puede volverse a cerrar colegios si no hay un análisis de riesgo-beneficio, un sustento sanitario, porque tú sabes, hicimos un análisis ahí en el colectivo, y en Lima existen más o menos 2 millones de estudiantes. Y cada estudiante va diariamente, por un día, hace 6 u 8 horas, ¿sí? Entonces, si tú tienes 2 millones y hace 6 horas de clase, y si un día se cierran los colegios en Lima, pierdes 12 millones de horas lectivas en total. Ese es el producto que se pierde por negligente y irresponsablemente cerrar un día de colegios en Lima. En el Perú, 48 millones de horas por un día. ¿Sabes lo que ha significado 2 años de cierre, Gustavo? Es incalculable, y las consecuencias diversas las veremos en las próximas décadas, ¿no? Es interesante lo que mencionas. Entonces, tú tienes una opinión técnica que los niños vayan a dejar las mascarillas, como ya se está dando en otros lugares, ¿no? En Europa, en otros lugares ya, o no necesariamente en Europa, ya vayamos acá a Sudamérica, ya el tema de las mascarillas sigue siendo facultativo en espacios cerrados, ¿no? Totalmente, o en transporte público, pero ya en espacios abiertos, incluso en restaurantes, bueno, todo el mundo se saca la mascarilla, ¿no? Si tienen que comer, o sea, eso es algo que nos parece, la verdad que no se llega a entender cómo aquí seguimos sacrificando a los niños por un lado, pero es cierto, también los adultos siguen, ¿no? O imágenes incoherentes, ¿no? Salen a dar una conferencia de prensa, los políticos, voy a decir, Congreso, Ejecutivo, Metropolitano, lo que sea, ¿no? Salen a dar una conferencia con mascarilla.
al aire libre, pero dentro de la sesión están sin mascarilla. El mundo al revés. Entonces, ¿qué estamos viviendo? Porque en otros países ya esto es como que cosa del pasado. Yo creo que sí, la historia juzgará todo esto que sucede, pero cuando los profesores de primaria tengan que explicar qué significa hipocresía, lo podrán hacer tranquilamente graficando estos ejemplos de los políticos en el país que durante todo este tiempo han propuesto normas y ellos no han cumplido. Eso se llama hipocresía al más alto nivel. Y eso es lo que estamos viendo. O sea, no es que, o sea, lo hipócrita es que salga al aire libre con mascarilla, no es que se ponga al ambiente interno. ¿Por qué? Porque hay un análisis en Omicron. Omicron es altamente contagioso, inmanejable en términos sanitarios, pero no es letal, no es severo. Y bajo ese concepto, y además están las vacunas y la inmunidad natural y todo eso que hemos venido hablando durante mucho tiempo, no sé por qué hay el ideal de que uno debe evitarse contagiar cuando el 90% de la población posiblemente se contagió por lo menos una vez, tal vez el 50 dos veces. Y bajo ese concepto, ¿de qué me voy a prevenir? Ya me contagié, ya tengo inmunidad para no enfermar. Y además el virus que hoy, la mutación del virus que hoy circula, no tiene la letalidad de las primeras versiones. Entonces, yo no entiendo, no termino de comprender, y esa es la lucha en la que estamos comprometidos, un grupo de personas. A mí me sorprende que la academia, la ciencia fuertemente no dé una opinión sobre esto, pero vale, estamos para adelante, y el ministro de Educación ha salido a dar más o menos esta visión, porque en educación están viendo el deterioro del desarrollo socioemocional y integral de los chicos. Entonces ven que hay un problema ahí, y ellos claramente lo dice el ministro: creemos que podría ser la mascarilla, creemos que debemos discutir, hay evidencia. Pero claro, tú ves que el de salud, que debería ser el líder en esto, dice no podemos en quitar. ¿Por qué? Porque no sé qué. La cuarta ola está bajando impresionantemente, Gustavo. En un par de semanas no vamos a tener restos y vestigios de la cuarta ola. Y entonces, ¿qué cosa protegemos? Es interesante lo que mencionas. Y yo pongo el ejemplo de otros países, ¿no? Otros países, porque tú, por ejemplo, viajas a Europa. Bueno, yo viajé hace poco, en junio, pero voy a viajar nuevamente. Y claro, hago mi registro para convalidar mi vacunación. Pero una vez que entras al espacio Schengen, nunca más te piden el certificado de vacunación. Ya no te piden. O sea, es algo normal. Sí, en el transporte público te recomiendan, y casi todos usan mascarilla. Porque si estás en el metro, ahí sí te usas mascarilla. Pero una vez que sales del metro, te guardan las mascarillas. Y se acabó. Y se acabó en restaurantes, en los centros comerciales, todo el tiempo la gente está ya sin mascarilla. Y bueno, vamos a otros países cercanos, Chile todavía tiene Paraguay, Ecuador, Colombia, ya no usan estos temas. Y nosotros todavía estamos viviendo como si estuviéramos todavía sin vacunación, estamos viviendo si es que todos hemos tenido de una u otra forma COVID, algunos, como tú bien lo dices, ¿no? Les ha tocado, a mí me tocó, por ejemplo, sin vacunas, prácticamente el COVID fuerte, que le llaman la madre del COVID, y claro, muchos lamentablemente fallecieron, pero también hay muchos que ya se han contagiado con Omicron, y la verdad, y como que ya agarras una inmunidad, y la verdad que ya es algo natural en el ser humano, ¿no? Y tenemos que salir de esta pandemia. Sí, yo creo que ya salimos de la pandemia, estamos en una fase endémica donde hay que proteger al vulnerable, y el resto de la población debería desarrollar una actividad normal. Eso es lo que yo creo en este momento. Y necesitamos ahí, pues, plantear cosas que hacer en el país, saber cómo salir de esto cuando tenemos crisis sanitaria, no por COVID, sino otras enfermedades. Y es repensar unas políticas públicas en salud, pensado en la salud integral de la población. Yo siento que en estos 2 años y medio se jugó mucho al show de COVID. Obviamente hubo mucho fallecido, es crítico, es difícil, y a partir de ahí la población vive con mucho temor. Yo he escuchado unas declaraciones de un padre de familia en un RIMAC por la radio que decía: sí, nos han recomendado que sigamos con la mascarilla porque también previene el contagio con la viruela del mono.
Dios, ¿dónde sucedió esto? Y entonces tú te preguntas, ¿de dónde sale esto? Claro, pues el MINSA de Perú recomienda la doble mascarilla para evitar contagios con la viruela del mono. O sea, es irracional, absurdo, y hemos avanzado con esos mitos que hoy la mascarilla se convirtió en un dogma, ¿no? Y cuando algo se convierte en dogma es muy complejo y la ciencia no es dogmática. La ciencia es de probar, de cuestionar permanentemente, y eso es lo que hemos venido haciendo. Eso es interesante. Justo te iba a tocar sobre la viruela del mono, ¿no? Porque muchos hablan de la viruela del mundo. Estamos ya el tercer país del mundo. Hay que traer vacunas contra el mono. Ya no sé, ya comienza otra vez el psicosocial. Y la pregunta es, ¿las mascarillas nos prevé de un contagio de viruela del mono? Creo que es negativo. O sea, no es posible. O sea, no necesitamos la mascarilla. Posible, a ver, vamos a hacer un análisis, ¿no? ¿Qué nos dicen los datos? El 99% de contagios se dan en contagios muy cercanos, piel a piel, y el 95% es por contacto sexual, ¿no? Sin ser una enfermedad de transmisión sexual, pero en el acto sexual hay mucho contacto y es ahí donde se produce. Entonces, poco haría una mascarilla protegiendo algo que no tiene sentido porque por ahí no va el contagio, en el aerosol, en los ambientes, ¿no? Entonces es un contacto muy cercano, es de piel a piel. Hay que hacer una ocasión, y está sobre todo en una comunidad especialmente, digamos, que tiene unas ciertas conductas, sin ser exclusiva de esta enfermedad, pero esta enfermedad se ha desarrollado y los brotes a nivel mundial y en el Perú también, en esta comunidad de hombres gays, hombres homosexuales que tienen una o más parejas sexuales permanentemente, ¿no? No tiene estabilidad en sus relaciones, y eso ha hecho que esto se convierta en un brote importante. Y Perú, una vez más, lidera las cifras de incidencia de la enfermedad, y ahí estamos porque no planteamos políticas serias y sólidas para un control verdadero, ¿no? La doble mascarilla, pues, poco puede hacer, y el contagio seguirá creciendo porque no te contagias por usar, o sea, la doble mascarilla no tiene sentido. O sea, la doble mascarilla no tiene sentido. La respuesta está clara, o sea, lo que dijo el ministro, la verdad que mejor hubieran preguntado a la gente que sabe, ¿no? Bueno, pero ese es el ministro que tenemos y también tenemos que aceptarlo, es parte de la democracia, ¿no? Como dicen algunos, nos tocó esto, lamentablemente, en el país en general. Ahora, Omar, entonces, ¿tú crees que esto, ya que el ministro Serna ha dicho esto, ya se evalúa probablemente sacar una resolución pronto de, por lo menos, el uso facultativo de la mascarilla en los escolares? Esperemos sea así. El ministro públicamente ha dicho eso, que va a convocar expertos del MINSA y expertos externos. El congresista Muñante se le solicitó y debería asistir. Está invitado por el congresista Muñante para acompañarlo a él, para ir al Ministerio de Educación, conjuntamente con expertos del MINSA, y hacer una discusión técnica. Yo no pretendo tener la razón, lo único que pretendo es mostrar una evidencia que para mí es sólida, es robusta en términos científicos, y ahí discutiremos y veremos si el MINSA tiene estudios ECA sobre la utilidad de las mascarillas, de la doble mascarilla, mascarillas de tela. Bien, si son sólidos hay que respetar, que eso es ciencia. En ciencia no puedes pretender la razón. Lo que en ciencia tienes que hacer es probar algo. Y sobre eso vamos a caminar. Así que esperemos que esta semana el ministro Serna convoque, o en las diversas comisiones que ven esto en el Congreso, Educación, Salud, COVID, también se convoque. Hoy estuvimos con la presidenta de la Comisión de Educación, la doctora Echaíz, y también se ha comprometido a convocar a una mesa técnica de trabajo para hacer una discusión seria sobre este punto, ¿no? Muchísimas gracias, Omar. Y la última pregunta, que la gente que nos escucha y entienda. El Ministerio de Salud sigue haciendo convocatorias por el tema de la vacunación. La vacunación, el hecho de que baje la cuarta ola que estamos, igual no quiere decir que dejes tu tema de vacunación, o sea, tener tu vacunación completa, las 2 dosis y la de refuerzo, si tienes en el caso de refuerzo. ¿La cuarta dosis es importante? ¿Es necesaria la cuarta dosis? A ver, las vacunas son importantes para prevenir enfermedad y muerte, y la pauta completa inicial es de 2 dosis, y eso debería recibir la población adulta, no la población adulta, pero siempre y cuando no haya tenido contagio previo, ¿no? Si has tenido contagio previo, ya no van las recomendaciones, eso lo hace la Autoridad Europea para las dosis de refuerzo. Hoy deberíamos enfocarnos básicamente en proteger a los vulnerables. Sabemos quiénes son los mayores de edad, y con ellos deberían ir las dosis de refuerzo, y con eso lo demás, el resto de la población deberíamos tener una vida normal.
Y los vulnerables también. ¿Cómo tienen los vulnerables? Pues recibiendo sus vacunas y sus dosis de refuerzo y para adelante. O sea, creo que eso hoy en día a nivel internacional está claro, excepto en Perú. O sea, 2 dosis y tu refuerzo. Si no has tenido contagio previo. Claro. Si has tenido COVID, pues entonces ya. Con 2 dosis estás espectacularmente. Porque sí, no digo que te contagies. Lo que digo es que en la vida real tú te contagiaste ya. Si Exacto. te contagiaste y tienes 2 dosis, dale, estás bastante bien protegido. Perfecto. Listo. Muchísimas gracias, Omar. Siempre es un placer conversar contigo y que nos digas las cosas claras, con evidencia científica y sin demagogia, ¿no? Que eso es lo más importante. Muchas gracias, Gustavo. Como siempre, es un placer. Así, un abrazo, amigo. Que estés bien. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.